Allah Ta'ala fue su voluntad que esa persona tuviera bienestar en la próxima vida. Allah Ta'ala hace que esa persona tenga conocimiento en el Islam. Es decir, la persona que tiene el conocimiento en el Islam, que no es ignorante en el Islam, el musulmán que aprende el conocimiento islámico que necesita para obedecer a Dios y para evitar los pecados, eso es una buena indicación para él, que él va a estar, que él va a tener un alto estatus en la próxima vida. Y la implicación y lo que es implicado es que la persona ignorante en el Islam, la persona que no tiene el conocimiento islámico, que esa persona, eso es una indicación que esa persona no va a tener un buen fin. Entonces, si uno quiere saber si uno está bendecido por Dios y si uno va a tener un buen fin, una de las indicaciones de eso es tener conocimiento islámico, es aprender el conocimiento islámico, es no ser ignorante en el conocimiento obligatorio. Entonces, alhamdulillah, que nosotros estamos ya ahora ah, aprendiendo esto y alhamdulillah, vamos a ser entre las personas que son incluidas en el hadith, "Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din". Es decir, la persona quien fue la voluntad de Dios, que esa persona tenga un bienestar en en la próxima vida, una indicación de eso es que la persona sería educada en el conocimiento islámico. Alhamdulillah. Ahora vamos a continuar con nuestro tema, que es explicando la primera testificación de fe. En la clase anterior explicamos que hay personas en este mundo que son mukallaf, responsables, que son sanos de mente, pubescente y han recibido el mensaje básico del Islam. Y esas personas, si no son musulmanas, lo primero que ellos tienen que hacer es convertirse al Islam con creer en y decir con su lengua las dos testificaciones de fe. Estas dos testificaciones de fe, ahora vamos a explicar el significado de la primera testificación de fe, la cual es Ashhadu an la ilaha illallah. El significado de Ashhadu an la ilaha illallah es: yo sé, creo y declaro que nada merece ser adorado excepto Allah, que es el único, el wahid. Entonces, el significado básico de la primer shahada es: nada merece ser adorado excepto Allah. Nadie merece ser adorado excepto Allah. Ninguno merece ser adorado excepto Allah. Allah Ta'ala es el único que merece la adoración. Ahora, ¿qué es lo que significa adorar? ¿Qué es lo que significa la adoración? La adoración significa la máxima sumisión y humildad. Entonces, cuando nosotros adoramos a Allah, nosotros estamos otorgando nuestra máxima, nosotros estamos dando y demostrando nuestra máxima sumisión y humildad a Allah. Y nosotros hacemos eso solamente para nuestro creador y no para, y no para cualquiera o no para alguna creación. No, nosotros no adoramos a las creaciones. Entonces es importante saber que el significado de adoración es la máxima sumisión y humildad. Eh, porque eso es importante saber? Porque hay alguna gente que hoy en día que ellos no entienden bien el concepto de adoración, ellos no entienden bien el significado de adoración y ellos piensan que ciertos asuntos son adoración y en realidad no son, y por resultado de eso o por causa de eso ellos
juzgan a los musulmanes como mushrikun y dicen que los musulmanes adoran a las tumbas y dicen que los musulmanes adoran al profeta sallallahu alayhi wasallam y dicen que los musulmanes adoran a los musulmanes piadosos y eso no es todo, no es verdad. Eso es todo falso. Los musulmanes, ningún musulmán adora a una tumba. Ningún musulmán adora al profeta sallallahu alayhi wasallam. Ningún musulmán adora a un musulmán piadoso. No. Nosotros los musulmanes, cuando nosotros vamos a la ciudad de Medina y visitamos al profeta sallallahu alayhi wasallam, lo estamos visitando sabiendo que él es una creación y no lo adoramos y no le damos nuestra máxima sumisión y humildad. Sí lo respetamos, sí lo honramos, sí lo amamos, sí hacemos súplica en ese lugar porque es un lugar bendecido y cuando le pedimos a Dios en ese lugar, nosotros tenemos la esperanza que nuestro pedido sería otorgado porque es un lugar bendecido y eso facilita o eso es algo que ayuda a que la súplica sea aceptada y que sea otorgada, pero nosotros no adoramos a el profeta sallallahu alayhi wasallam, nosotros no adoramos a ese lugar, nosotros no adoramos a la tumba, nosotros no adoramos a creaciones. Y esas personas, esa gente, ellos se llaman Wahhabiyya, los Wahhabis. Son personas que siempre le están diciendo a los musulmanes, shirk, 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 esto es shirk. Y en realidad no es, porque ¿qué significa shirk? ¿Cuál es el significado de shirk? El significado de shirk es adorar a una creación. El significado de shirk es adorar a algo que no es Allah. Eso es shirk. Entonces, eh, eso significa que esas personas que acusan a los musulmanes de cometer shirk, que ellos en realidad no saben lo que significa shirk, porque ellos creen que cosas que no son shirk, ellos juzgan que son shirk y en realidad no son. Y eso es una gran calamidad, una gran tribulación que nosotros hoy en día los musulmanes estamos sufriendo por causa de esos terroristas, por causa de esos extremistas, por causa de esos que malentendieron el Islam y que no lo interpretaron bien. Y ellos son los que, am, ellos son los que han pervertido el, el mensaje del Islam. Y nosotros, los musulmanes de Ahl Sunnah, nosotros solamente adoramos a Allah y no adoramos a cualquier creación. O a nosotros no adoramos a ninguna creación. Entonces cuando decimos Ashhadu an la ilaha illallah, significa yo sé en mi corazón con certidumbre y yo creo en lo que sé, es decir, estoy complacido con ese dato que yo sé y yo pronuncio con mi lengua que nadie merece ser adorado excepto Allah. Entonces la oración es la máxima sumisión y humildad. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Ya Rasul Allah, si yo llamo al mensajero de Dios, si yo llamo al profeta y digo, oh mensajero de Dios, aunque el profeta sallallahu alayhi wasallam no esté en mi vicinidad, aunque el profeta sallallahu alayhi wasallam no esté ah, cerca de mí físicamente, aunque yo esté en los Estados Unidos y el profeta está en Al-Medina, y yo digo, oh mensajero de Dios, sin adoración, es decir, sin tener la máxima sumisión y humildad, entonces eso no es adoración, eso no es adorar al profeta, solamente es llamarlo y decir, oh mensajero de Dios, porque simplemente llamar a alguien, simplemente
decir, oh mensajero de Dios, o decir, oh Ali, o oh Hussein, o oh Hassan, o oh Al-Jilani, o oh Al-Rifa'i. Llamar a un musulmán que está muerto, eso únicamente, solamente, no es adoración. Entonces, si yo llamo a alguien que no está vivo, que está muerto, que no está en mi presencia física, eso no sería shirk. No sería shirk solamente por llamar. No sería shirk solamente por ah, decir, oh mensajero de Dios. Eso no sería, eso no sería adoración. Adoración es la máxima sumisión y humildad. La máxima sumisión y humildad significa si alguien llama con ese, con esa intención, con tener la máxima sumisión y humildad, eso sería adoración. Y no solamente llamar. Hay una historia que ocurrió con un acompañante, que ese acompañante fue y viajó, estaba viajando en los países romanos durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y cuando él regresó y se encontró con el profeta, él se postró al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Cuando él hizo eso, el profeta le dijo, ¿qué es eso? Es decir, ¿por qué está haciendo eso? Entonces ese acompañante le explicó, cuando yo estaba en los viajes en los países de los romanos, yo encontré que ellos se postraban a sus sacerdotes y a sus líderes militares. Entonces yo veo que usted tiene más estatus que ellos. Entonces usted es más merecido de, de ese respeto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, no lo haga. Si yo hubiera ordenado a cualquier persona a postrarse a otra persona, hubiera ordenado a la mujer a postrarse a su esposo. Entonces este hadith que nos indica que ese acompañante se postró al profeta sallallahu alaihi wasallam enfrente de él, le hizo sujud y el profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo eso es shirk. ¿Por qué? Porque cuando él hizo eso al profeta sallallahu alaihi wasallam, am, él no tenía la intención de la máxima sumisión y humildad porque él es musulmán y él no adora a las creaciones, porque siendo musulmán, él, am, cuando él se postró al profeta sallallahu alaihi wasallam, no era para adorarlo, era solamente para saludarlo y para honrarlo, no con la intención de la máxima sumisión y humildad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, él no juzgó a ese acompañante como incrédulo o con shirk, aunque él se postró al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, por supuesto, si nosotros decimos, oh mensajero de Dios, y no tenemos la máxima sumisión y humildad a él, entonces no es adoración. Entonces, únicamente llamar o únicamente pedir ayuda o únicamente temer, esto solo no es adoración. Eso no es juzgado como adoración, porque la adoración significa la máxima sumisión y humildad. Entonces, nada merece ser adorado excepto Allah. El nombre de Allah es un nombre revelado y significa el que posee la divinidad. Allah significa el que es atribuido con el poder de crear. Y el poder de crear es traer las entidades y sus atributos de la no existencia a la existencia. Y ah, es un nombre revelado y es un nombre exclusivo a Allah. El nombre Allah, nadie, nadie se, nadie puede am, llamarse con ese nombre. Nadie puede llamarse con el nombre de Allah.
Entonces hay nombres de Allah que son exclusivos a Allah, que nadie se puede llamar con esos nombres. Entonces ninguna persona se puede llamar Allah. Ninguna persona puede nombrar su hijo Allah. Ninguna persona puede decir, mi nombre es Allah. Ninguna persona puede poner, por ejemplo, su nombre de Instagram, Allah. Ninguna persona puede hacer eso, porque el nombre Allah es un nombre exclusivo. El nombre Allah es um, solamente se puede, solamente Allah puede tener ese nombre y significa el creador, el que es atribuido con el poder de crear. Alhamdulillah. Y ahora el autor menciona otros nombres de Allah. Ah, nada merece ser adorado excepto Allah, que es el único. Entonces, Allah, uno de los nombres de Allah es Al-Wahid y significa el único. ¿Qué significa el único? Significa el único que es creador, el único que tiene el poder de crear. El indivisible, Al-Ahad, significa el que no es un cuerpo porque no es compuesto de partículas, no es compuesto de partes. Al-Ahad, indivisible, significa que Dios no es un cuerpo. El que no tiene un principio, Al-Awwal, significa que Dios es el único que no tiene principio. El eterno, Al-Qadim, significa el que no tiene fin. El vivo, I'm sorry, el eterno, el Qadim, significa el que no tiene principio también, el que existe sin principio. El vivo, el Hay, el que es atribuido con una vida que no es como nuestra vida. El que no necesita nada, el Qayyum, significa que Dios no es como nosotros, no necesita nada, no necesita nuestra adoración, no necesita nuestra obediencia, y nada le hace daño a Él. Pero todos nosotros lo necesitamos a Él. El perpetuo, el significa el que nunca, su existencia nunca termina. El creador, el Khaliq, significa el que trae a las entidades y sus atributos de la no existencia a la existencia. El proveedor, el Raziq, significa el que hace que el sustento le llegue a sus esclavos. El omnisciente, el alim, significa el que lo sabe todo. El omnipotente, el qadir, significa que Dios tiene poder sobre todas las cosas y Dios nunca es atribuido con impotencia o con debilidad. Ahora tengan en cuenta que am, hay algunas personas que son malas que tratan de desviar y confundir el musulmán y tratan de preguntarle al musulmán preguntas que para ese musulmán, si no es educado, no sabrá cómo responder a esas preguntas. Y lo que va a causar es que ese musulmán, si él no sabe responder y si él no tiene las respuestas correctas o el entendimiento correcto, de pronto dice algo que es blasfemia. Entonces, y eso es lo que tiene que ver con preguntas que ciertos cristianos y ciertos ateos, que ellos tratan de preguntarle al musulmán, porque el musulmán sabe que lo que los cristianos adoran es una creación, porque los cristianos adoran a Jesús y también los cristianos adoran a algo que ellos dicen que está en el cielo. Ellos dicen, Padre nuestro que estás en el cielo. Cualquier cosa que es un padre es una creación y cualquier cosa que está en el cielo es una creación y Jesús es una creación. Entonces, cuando el musulmán se los enfrenta y les dice, ustedes adoran una creación y nosotros adoramos al creador únicamente. Ellos dicen, no, Jesús es Dios y Jesús no tiene principio y dicen cosas así que no tienen sentido, cosas así que son blasfemia, cosas así que son desviadas. Entonces le decimos, cuando nosotros le damos la prueba, y le decimos cualquier cosa que tenga un cuerpo, cualquier cosa que nazca, cualquier cosa que cambie, es una creación y no merece ser adorado. Entonces ellos dicen, ellos hacen una pregunta que es una pregunta inválida. Y tengan mucho cuidado, esa pregunta no se responde con sí o con no.
Responder con sí sería blasfemia y responder con no sería blasfemia. Entonces, tengan cuidado con eso. Esa pregunta la voy a decir solamente para advertir contra ella y para demostrar la manera apropiada de responder. Entonces, decimos, si alguien pregunta, ¿es que Dios no tiene el poder de transformarse a un hombre? O los cristianos dicen, Dios tiene el poder de transformarse en un hombre o de hacerse hombre, y nosotros le decimos que ser una creación es imposible ser atribuido al creador, porque Él es el creador. Entonces, si algo se transforma, si algo cambia de un estado a otro, o a tener un cuerpo, o a nacer, o lo que sea, cualquier cambio que ellos estén diciendo, le decimos cualquier cosa que es así es una creación, y el creador no es una creación. Entonces le decimos, su pregunta es inválida, porque ser una creación es algo que no es aplicable al creador. Ser una creación es algo que no, la existencia de eso no es aceptada. No, la mente sana no acepta la existencia de ah, un atributo de imperfección ser atribuido a Dios. Porque si fuera atribuido a Dios, entonces no sería Dios. Y la forma más simple de entender eso es la persona que dice, ah, ¿tiene Dios el poder de transformarse a un hombre, etcétera? Ah, es como si la persona estuviera diciendo, ¿tiene Dios el poder de no ser Dios? Entonces, por supuesto, esa pregunta es inválida porque eso no está relacionado a el poder de Dios. Eso no tiene nada que ver con el poder de Dios, porque el poder de Dios es un atributo de Dios con el cual Él hace las posibilidades mentales existir y no existir. El poder es el atributo de Dios con el cual Él hace las posibilidades mentales existir y hace las posibilidades mentales dejar de existir. Entonces, si algo es una imposibilidad mental una ah, o algo necesario mentalmente o una necesidad mental, esas dos cosas, el poder de Dios no está, no es relacionado a ellos, porque no son sujetos de el poder de Dios, porque el poder de Dios es el atributo de Dios con el cual Él hace las creaciones existir y no existir. Y Dios no es una creación. Y la existencia de una imperfección atribuida a Dios, eso también no acepta la existencia. Desde el principio no acepta originalmente no acepta la existencia. La existencia no se le aplica a eso, no es sujeto ah, para existir. Y eso es la manera de explicar eso. Y cuando lleguemos a hablar los atributos de Dios, inshallah, vamos a explicar más. Por ahora necesito un momentico, necesito hacer vudú un momentico.
Assalamu alaikum, disculpa por eso. Tenía que hacer wudu. Ok, entonces, bismillah, seguimos. Allah Ta'ala es el que hace todo lo que es su voluntad. Esto es, todo lo que sea la voluntad de Allah, que sea, será, y todo lo que no sea la voluntad de Allah, que sea, no será. Entonces, eso es un credo muy central de la creencia del Islam. ¿Qué significa eso? Significa que los musulmanes tienen toda certidumbre, que cualquier cosa que fue la voluntad de Allah, que esa cosa va a existir. Entonces, ciertamente, esa cosa existiría y nadie lo puede parar y nadie lo puede detener y um, nadie lo puede detener, nadie lo puede prevenir, nadie lo puede parar. Um, y cualquier cosa que no fue la voluntad de Allah que existiera, nadie lo puede hacer existir, nadie lo puede hacer, nadie lo puede realizar. Entonces, si fue la voluntad de Allah que usted recibiera algo, que usted alcance algo, que usted ah, tenga el éxito en un asunto, va a tener ese éxito y nadie lo puede prevenir. Va a tener ese éxito y nadie lo puede parar. Va a tener ese éxito y nadie va a parar que ocurra. Porque si fue la voluntad de Allah que ocurriera, nadie lo puede parar. Y lo inverso también es verdad. Cualquier cosa que no fue la voluntad de Allah que existiera, nunca va a existir y nada lo puede cambiar. Eso es muy importante saber que nada puede cambiar la voluntad de Allah, ningún hecho, ningún, ninguna súplica, ningún acto de caridad, ningún rezo, ningunas palabras. Nada puede cambiar la voluntad de Allah, porque el cambio es un atributo de las creaciones y las creaciones no merecen adoración y cualquier cosa que es atribuida con cambio sería una creación. Y entonces nosotros sabemos que Allah no cambia, que sus atributos no cambian y que ah, cualquiera que le atribuya a Allah el cambio sería fuera del Islam, estaría fuera del Islam. Entonces, alhamdulillah, que nosotros tenemos la creencia correcta y creemos que nada cambia la voluntad de Allah y la voluntad de Allah no cambia. Entonces, eso es el significado de una una frase en árabe que todos los musulmanes la dicen, que es muy famosa, que es "Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun", y eso significa cualquier cosa que sea la voluntad de Allah que exista, va a existir, y cualquier cosa que no sea la voluntad de Allah que no exista, nunca va a existir. Esto es todo, ya estoy. Nadie puede evitar pecar excepto con la protección de Allah y nadie tiene la habilidad para obedecer excepto con la ayuda de Allah. Entonces eso significa que Dios es el que le da la ayuda a la persona a obedecer y ah, Él es el que protege a la persona de desobedecer. Entonces, si alguien hace un buen hecho,
Eso significa que Allah Ta'ala le dio el poder y la habilidad a esa persona ah, a hacer ese acto de adoración. Y si alguien comete un pecado, eso significa que Allah Ta'ala no protegió a esa persona del pecado. Por esa persona iba a cometer ese pecado. Entonces fue la voluntad de Allah que esa persona hiciera, fue la voluntad de Allah que esa persona hiciera lo que Allah sabía que iba a hacer. Entonces, para nosotros es un asunto muy fácil de entender, es decir, Dios hace lo que sea su voluntad, nosotros somos los esclavos, nosotros somos los que van a ser juzgados, nosotros somos los que tienen que obedecer, nosotros somos los que tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha ordenado, nosotros somos los que van a ser juzgados en el día del juicio, nosotros somos necesitamos la misericordia, somos los que necesitamos obedecer y hacer buenos hechos y creer en Dios. Y Dios no necesita nada y no necesita nada. Obedecemos a Dios. Dios nos dio habilidad para obedecer. Y si nosotros desobedecemos a Dios, Dios no nos dio habilidad de obedecerlo. Entonces, cuando alguien desobedece a Dios, significa que Dios no lo protegió. ah, Muchos buenos hechos, y el musulmán hace muchos buenos hechos, no hay ningún lugar o no hay ningún espacio grande va a ser musulmán, se crea mucho o que para que ese musulmán se crea superior a el resto, porque la razón por la cual él pudo hacer ese buen hecho y pudo obedecer a Dios es porque Dios le dio a él esa habilidad, es porque Dios le otorgó la habilidad de obedecer y Dios lo protegió del pecado. Ah, a Allah se le atribuye toda la perfección apropiada y es libre de toda imperfección. No hay absolutamente nada como él y él tiene atributos de oír y ver. Entonces, todavía el autor está mencionando algunos atributos de Dios y ese atributo no hay absolutamente nada como él. Es un atributo que es muy bien conocido entre los musulmanes, que nosotros los musulmanes siempre le decimos a la gente que nosotros tenemos como musulmanes, es decir, que nosotros adoramos al Creador únicamente y no adoramos a las creaciones. Y cualquier cosa que sea como una creación, nosotros no la adoramos. Cualquier cosa que sea similar a nosotros, entonces sabemos que es una creación. Cualquier cosa que sea como nosotros, sabemos que es una creación. Cualquier cosa que tenga
un atributo como nosotros, es una creación. Entonces decimos acerca de Dios, del Creador, que Él no se asemeja a las creaciones de ninguna manera, que Él no es como nosotros de ninguna manera, de ningún aspecto, porque si Dios fuera como nosotros en cualquier aspecto, entonces sería una creación. Si Dios fuera como nosotros en cualquier uh, atributo o en cualquier sentido, cualquier aspecto, no sería creador. Entonces nosotros, los musulmanes, cuando decimos acerca de Dios, que Él no se asemeja a las creaciones, que Él no es como nosotros, eso significa que no hay ningún aspecto de similaridad entre nosotros y entre el Creador. Que Dios, el Todopoderoso, no se asemeja a las creaciones de ninguna manera. Que Dios no es como nosotros de ninguna manera. Entonces, eso es muy fácil para entender. Eso es algo que cualquier persona es capaz de creer. Es algo que cualquier persona es capaz de aceptar. Es algo que cualquier persona, su mente sana, puede realizar eso y puede reconocer eso, porque es algo que va con el sentido común y con el razonamiento. Y para nosotros el razonamiento es una prueba, es una evidencia. El razonamiento no se puede ignorar. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, como seres humanos, fuimos, Allah Ta'ala nos otorgó a nosotros la mente, el intelecto, y nosotros somos obligados a usarlo para llegar hacia la verdad. Y tiene poder y, y todo, y, y todo, sin un orden, sin necesidad, sin necesidad de ondas de sonido, sin necesitar que oveja, el oye sin oja, el ve sin ojos, sin necesitar ondas de luz, su oír y su vista, su oír y su ver no es como nosotros. El oír y el ver de él es diferente y solamente la palabra es la misma. Entonces también aquí hay hay algo muy importante entenderlo cuando nosotros nos enfrentamos contra los desviados, los wahhabis, que ellos tienen una presencia en muchos países y también en los países latinoamericanos o los países donde hablan español se encuentran ahí también. Y ellos le enseñan a la gente que Dios está establecido sobre el trono. Ellos le dicen a la gente que Dios está sentado en el trono, que Dios está localizado físicamente sobre el trono. Y ellos dicen que, que Dios está en ese lugar, pero nosotros no sabemos cómo. Y esto es, por supuesto, blasfemia, porque aunque Él sea ignorante, digamos que Él es ignorante de ese cómo, pero eso no cancela que Él está confirmando el cómo. Entonces, la creencia correcta de Ahlus Sunnah es no atribuirle un cómo o una modalidad a Dios. Nosotros los musulmanes decimos que Dios no es como nosotros y que Dios no es como las creaciones. Creemos en su existencia y confirmamos su existencia sin un cómo, sin un modo de ser, sin una modalidad.
porque el cómo y el modo de ser y la modalidad, todos esos son atribuidos únicamente a la creación. Entonces esos wahhabis, ellos no entienden eso muy bien, ellos no entienden eso. Ellos dicen, Dios tiene una mano, pero nosotros no sabemos cómo es. Y nosotros decimos, Dios no tiene una mano, no es atribuido con manos, es atribuido con yed, que es un término árabe que está confirmado en el Corán. Y el término yed no significa manos, refiriéndose a Dios, porque las manos en español se están refiriendo a un órgano. Entonces no es válido decir, Dios tiene una mano, pero nosotros no sabemos cómo es. No, eso no es válido, porque le está atribuyendo un órgano a Dios, aunque esa persona está diciendo, yo soy ignorante de cómo se ve o la imagen o el cómo de ese órgano. No, nosotros decimos, nosotros negamos que Dios es atribuido con un órgano en absoluto. Nosotros decimos, Dios no tiene órganos en absoluto. Decimos que si confirmamos que Dios es atribuido con yet, ese término árabe que está confirmado en el Corán, sí, eso lo confirmamos, y también confirmamos que no significa mano, tiene un significado que es correcto de acuerdo al idioma árabe y de acuerdo a la creencia islámica. Pero esos wahhabis, ellos dicen, no, él tiene una mano, pero no es como nuestra mano. Y ellos tratan de decir, es como cuando nosotros decimos que Dios es atribuido con ver y oír, pero no como nosotros. Porque nosotros decimos, los musulmanes suní, nosotros decimos, Dios es atribuido con ver y oír. Y uh, también decimos que no es como nosotros, es decir, no es como nuestra vista o como nuestro oír, no es, porque nuestra vista es con un ojo, nuestro oír es con una oreja, nuestra vista es con ondas de luz, nuestro oír es con ondas de sonido, etcétera. Pero el atributo de Dios no es así. Entonces, esos wahhabis tratan de decir, entonces también cuando decimos que Dios tiene una mano, es de la misma manera que estamos diciendo que Dios está atribuido con ver y oír, pero no como nosotros. Y aquí nosotros decimos, no, eso no es válido. No es válido decir eso, no es la misma cosa, porque el oír y el ver son nombres que son abstractos, que no son concretos, no son nombres concretos, pronombres concretos, tal como la mano. La mano, eso se refiere a algo físico. Cuando decimos mano en español, eso se refiere a algo físico. Cuando decimos oír y ver, eso no es necesariamente refiriéndose a algo físico, pero el término mano sí es físico. Entonces, no se deje llevar por ese tipo de retórica que esas personas desviadas usan para tratar de confirmar sus malas creencias. Para nosotros los musulmanes el asunto es claro. Cualquier cosa que sea como nosotros no es Dios. Entonces eso significa que lo que fue mencionado, lo que fue revelado en el Corán, que es atribuido a Allah, significa que no es literal, no es físico, cualquier término en el Corán, en el árabe, que sea entre esos términos que tienen más que un significado y que algunos de sus significados son físicos y algunos no, somos obligados a juzgar que esos significados físicos no son incluidos en el significado de ese versículo o esa palabra.
Entonces significa que no interpretamos la palabra yed como mano, no interpretamos la palabra weche como cara, no interpretamos una de esas palabras porque esas palabras o esos términos en el idioma árabe que fueron revelados en el Corán, refiriéndose a Allah, son palabras y términos que tienen muchos significados. Algunos de sus significados son físicos y algunos de sus significados no son físicos. Y los significados, entre los significados que no son físicos, hay significados que son correctos ser atribuidos a Dios. Y entonces nosotros decimos que esos versículos y esos términos también en el hadith tienen que ser interpretados de acuerdo a significados que no son físicos y de acuerdo a significados que están en línea con el Corán y el hadith y la creencia del Islam. Y así es como nosotros uh, interpretamos esos versículos que tienen más que un significado y algunos de sus significados en el idioma son físicos, entonces esos son eliminados, es decir, uh, esos son no aceptados, porque si alguien atribuye, si alguien le atribuye a Dios atributos físicos, entonces esa persona sería, uh, estaría asemejando a Dios a sus creaciones, estaría um, atribuyéndole similaridad a Dios. Y eso no es permitido. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es atribuido con oír y con ver, eso no es atribuyéndole similaridad a Dios, porque solamente estamos usando la misma palabra, pero no el mismo significado. Pero los wahhabis, cuando ellos dicen que Dios tiene una mano, ellos están usando la palabra, la palabra que es física en español, y están usando el mismo significado, pero ellos dicen que nosotros no sabemos cómo es esa mano. Y nosotros decimos, eso es blasfemia, eso es confirmar similaridad, eso es atribuyéndole similaridad a Dios, aunque ellos digan que nosotros no sabemos cómo se parece esa mano o cómo es esa mano, eso no los salva. Allah existe sin un principio y lo demás existe con un principio. Él es el creador y todo lo demás es creación. Cada creación que existe, sea entidad o hecho, desde el polvo más fino hasta el arsh, el trono, y cada movimiento, descanso, intención y pensamiento de los esclavos es creado por Allah. Por lo tanto, nadie más que Allah, sea naturaleza o causa, crea algo. Las cosas llegan a ser existentes por la voluntad, omnipotencia y destinación de Allah de acuerdo con su eterna omnisciencia, como es mencionado en el Corán. Entonces, este caso es muy simple para entender que Dios es el único creador y todo lo que existe en este universo, sin excepción, es una creación de Dios. Todo lo que existe en este universo es creado por Dios y no por alguien más o por algo más, no. Dios es el único creador. Entonces, ya sea esa creación algo muy pequeño o algo muy grande, como el trono. Y el trono fue creado por Allah para ser una indicación de su gran poder y no para tomárselo como un asiento para sentarse, porque lo que se sienta y lo que necesita descanso y lo que está en un lugar es una creación definitivamente y Dios no es una creación. Entonces es muy automático entendido que el trono no es un lugar para que Dios se siente, porque lo que se sienta no es Dios. Entonces es mencionado en el Corán, قال الله تعالى وخلق كل شيء. Y este versículo confirma que Dios es el creador de todo, porque significa que Dios es el creador de todo. Allah creó todo. Él trajo la creación de la no existencia a la existencia. Nadie crea con ese significado de crear excepto Allah. هل من خالق غير الله significa nadie es el creador excepto Allah. Al-Nasafi dijo que si una persona rompió con una piedra, rompió
Entonces los actos de golpear y romper y el estado de ruina fueron creados por Allah solo a quien le haga. Entonces nos deja saber que nuestras acciones, nuestros actos, nuestras manos, los objetos, todo eso es creado por Dios. Y el efecto de estos objetos en los otros objetos, es decir, esa piedra quiebra el vidrio. Entonces, ese vidrio fue creado por Dios. Esa piedra fue creada por Dios. El estado de estar quebrado fue creado por Dios. Mi mano fue creada por Dios. La acción de tirar fue creada por Dios. Entonces, yo no soy creador de eso y ninguna de esas creaciones, la piedra o el vidrio, o mi mano son creadores del resultado. Dios es el creador de las causas y sus efectos. Ahora, como yo hice ese acto con mi propia voluntad y como yo dirigí mi voluntad y mi intención a tirar la piedra y yo tiré la piedra con mi mano, entonces ese acto es atribuido a mí en el sentido que yo voy a ser juzgado por eso en el día del juicio. Aunque yo no soy el creador de mis acciones, yo voy a ser cuestionado por lo que yo hice, porque yo hice eso con mi propia decisión. Y inshallah, la próxima semana vamos a hablar más de eso. Es muy importante saberlo. Este concepto es un concepto muy importante entenderlo bien. Nosotros no somos creadores, Dios es el único creador. Y aunque Dios sea el único creador, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones, porque nosotros hicimos esas acciones con nuestras decisiones, aunque nosotros no somos los uh, creadores de él. Entonces le pedimos a Allah que nos perdone, le pedimos a Allah que haga nuestras últimas palabras, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Y si no hay ninguna pregunta, entonces, inshallah, vamos a terminar. طيب إن شاء الله. nos encontramos la próxima vez. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.